Bueno, muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por reunirse una vez más, como lo venimos haciendo todos los jueves desde hace ya 2 meses, prácticamente 2 meses. Iniciamos el tercero. Como les decía, gracias por venir a presenciar esta serie este ciclo de breves conferencias en líneas por Zoom, que lo organiza el Centro Numismático Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a tener una disertación muy amena, solamente va a ser muy linda. Por supuesto, la va a dar nuestro gran amigo de la casa, socio del año 1996 del Centro Numismático Buenos Aires. Fue secretario también, estuvo en comisión directiva en el periodo 2012-2014, ocupó ese gran cargo que es el de ser el secretario del Centro Numismático. Estoy hablando de nuestro querido amigo, el licenciado Federico Danzó, que también es desde hace 1 o 2 años, ya no recuerdo cuándo, pero fue nombrado por la UNAM como el delegado acá en la Argentina, en lo que representa en la UNAM. Así que Federico, bueno, ya sabemos por ahí si vieron las presentaciones, nos va a disertar sobre la moneda argentina desde su origen. Así que sin más preámbulo, le damos las gracias a Federico. Y Federico, todo suyo. ¿Cómo ande nomás esto? No, por favor. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias al Centro Numismático Buenos Aires por invitarme a efectuar esta charla, le voy a llamar, más que presentación para restarle rigidez académica, que sea una charla amistosa como las que mantenemos habitualmente los jueves en el Centro Numismático, sin que por ello no dejemos de mantener el rigor científico y documental sobre esta exposición. Que vale la pena, o quiero recordarlo yo por lo menos, que surgió de un intercambio de opiniones con Facundo Weisman, nuestro presidente, cuando en la primera de estas charlas por Zoom intercambiamos algunas opiniones acerca de, bueno, del título que hoy encabeza esta charla, la moneda argentina desde su origen. Entonces intentaremos hacer un desarrollo bastante diferente de lo que se pueda esperar, así que después esperaré los comentarios y las opiniones que tengan ustedes intención de formular. Voy a comenzar señalando que cuando hablamos de la moneda argentina de su origen, vamos a referirnos puntualmente a qué estamos señalando acerca del nombre de la República Argentina. Entonces, nos referimos exactamente al artículo 35 de la Constitución Nacional, que establece que las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y el territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. De donde entonces nos queda claro que tenemos 3 nombres que son absolutamente aceptables para la denominación de nuestro país. Pero hoy vamos a hacer una aclaración que es interesante y simpática, como para iniciar esto. Un dato de interés. En el Acta de la Independencia, proclamada por el Congreso de Tucumán, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816, se encabezó esta independencia, esta declaración, como las Provincias Unidas en Sudamérica. Acá tenemos una copia facsímil del Acta de la Independencia, que lo señala muy puntualmente, inclusive destaca en sus letras esta denominación, Provincias Unidas en Sudamérica. Y valga ejemplar para comentar, porque esto al ratito nos estaremos refiriendo, que está escrita esta facsímil en lengua castellana y quechua, y hay otra versión que también se editó en lengua aymara, o aymara, que son 2 de las lenguas del norte argentino muy difundidas entre las poblaciones de aquella región. A su vez, y para referirnos a lo que es específicamente nuestro, que es la numismática, vamos a señalar que esa Asamblea General Constituyente del año 13, del 31 constituido
informada el 31 de enero de 1813, declara la soberanía, ya que el 25 de mayo de 1810 lo que hubo un intento de separación y demás, pero no podemos olvidar que aquella primera junta se llamó Junta Provisional Gubernativa de las Provincias a nombre de Su Majestad Fernando VII, por lo que no había una declaración y se mantuvo durante un par de años, 3 años prácticamente, esta circunstancia. Pero ya al 31 de enero de 1813, la Asamblea Constituyente declara la soberanía. Y entre los elementos e instrumentos de esa soberanía, el 13 de abril de 1813 ordena la acuñación de moneda patria, sustituyendo las imágenes de la monarquía hispana por nuevos símbolos representativos de la independencia de la corona española, el escudo y el sol de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No casualmente, en nuestro país celebramos los días 13 de abril todos los años como Día de la Numismática. Es justamente por esta circunstancia. Y entonces ahora veamos que esta es la primera emisión de moneda patria, como se la denominó. Y efectivamente, en esta emisión, cuya importancia destacamos en este tipo de piezas, que es el denominado el peso fuerte del sol o de la patria, así lo denominó el periódico El Argos de Buenos Aires en 1824, y era la pieza de 8 reales de 1813, acuñada en la Seca de Potosí, que instalada en la Villa Imperial de Potosí. A partir de esa fecha se pasó a llamar Casa Nacional de Moneda. Y es el primer peso fuerte, así entre comillas y señalándolo como lo destaco, el primer peso fuerte argentino acuñado por orden de esta Asamblea Constituyente del año 13. Obviamente que no fue la única pieza y moneda, sino que hubo otras acuñaciones en oros mandadas a acuñar justamente por la Asamblea, y aquí tenemos el ejemplo de los 8 escudos de 1813 de la Seca de Potosí, que con relación a la moneda anterior, verán ustedes que tiene algunos elementos adicionales como son los cañones cruzados y los tambores, etcétera, al pie del escudo. Pero también debemos señalar que la acuñación en oro en cuanto a cantidad fue definitivamente menor que las acuñaciones en plata. Y veamos en total lo que vamos a llamar el cono monetario argentino de 1813 de estas acuñaciones de Potosí, donde tenemos claramente presente que se acuñaron monedas de medio, 1, 2, 4 y 8 reales, en plata, por supuesto, y monedas de 1, 2 y 8 escudos en oro, suponiendo algunos autores que casi con seguridad se deben haber acuñado también de 4 escudos en oro, pero hasta ahora no se ha logrado dar con ningún ejemplar para verificar dichas circunstancias. Todas estas piezas fueron emitidas a nombres de las provincias del Río de la Plata, como fue el primero de los nombres que veíamos anteriormente, que reconoce nuestra Constitución como nombre originario de nuestro país. Sin embargo, yo me voy a permitir hacer una digresión que ya he planteado en algunas otras oportunidades, en otras charlas, haciendo referencia a la antigüedad de la presencia de poblaciones en el mundo y en particular en nuestro país. Así que paso a hacer ese comentario. En este planiferio, Mapamundi, vemos una distribución de las poblaciones desde hace 200.000 años, en que científicamente está demostrado que tuvo origen en el centro y este del continente africano, lo que se dio a llamar la Eva mitocondrial, de la cual hay rastros vía ADN y otras comprobaciones de que todas las mujeres han descendido de esta
de primer origen, y después aparecen las señales del hombre, que es el cromosoma Y. Y ahí vemos cómo se produjo durante milenios, cientos de miles de años, la distribución de estas poblaciones en los diversos continentes, pasando primero hacia Europa y Asia, y pasando por la India y por la China, y después extendiéndose hacia Oceanía, e incluso a través del estrecho de Bering, cómo transitan estas poblaciones originarias por el norte de América, y estamos hablando de 15 y 12.000 años respectivamente, para extenderse finalmente hasta los territorios de la América del Sur, donde puede determinarse que arriban y se instalan en lo que hoy es nuestro territorio alrededor de 10.000 años atrás. Dato significativo que es para tener en cuenta y que me gusta señalar oportunamente. A todo esto, para cuando se extiende la presencia hispano-europea en nuestro actual territorio, encontramos este documento que es del año 2004, que refiere acerca de las lenguas del extremo meridional de Sudamérica en tiempos de la conquista española, y a donde encontramos una gran cantidad de pueblos originarios con algunos nombres que no nos suelen ser tan familiares, tal como se nos menciona en este mapa, pero que de inmediato podemos revisar en otras publicaciones, más en nuestra lengua y más cercanas, que reflejan distintas opiniones sobre los poblamientos de los pueblos originarios en nuestro país, y con un dato singular. Según el censo nacional de 2010, el último que se practicó, alrededor del 2.7% de la población se reconoce parte de los pueblos originarios, porque justamente durante el censo se formulaba una pregunta de esta naturaleza. Y yendo al caso anterior, en el censo 2010 se reconocen más de 950.000 ciudadanos en esta situación de pueblos originarios. Sin embargo, el aspecto numismático, yo creo que debemos señalar que no circuló moneda metálica en el territorio en época prehispánica. Sin embargo, los pueblos originarios tenían otros instrumentos dinerarios o de intercambio, como algunos de los que vemos aquí a la vista, sea la yerba mate, el tabaco, el maíz, las hojas de coca, las pieles o las hachuelas, todo esto en cada una de las diversas regiones que poblaron aquellos originarios indígenas. Señalando que en otras regiones, como el caso de México y Centroamérica, se usaron también como instrumentos dinerarios el cacao, el jade, la sal, también las tajaderas, hachuelas y otros medios de intercambio. Con lo que queda claramente que ahí tenemos 10.000 años hacia atrás sin que existiera moneda o moneda tal y como la conocemos hoy día en nuestro territorio. Y es aquí que surge entonces una circunstancia que traigo a colación con esta exótica pieza, para llamarlo de alguna manera, que es una fantasía monetaria, que rememora los 500 años de presencia hispana en nuestro actual territorio. Y como ven, dice 100 pesos, 1520-2020, Fernando de Magallanes. Esto, aparte de ser un ejemplar de mi colección, está figurando en el catálogo de Héctor Carlos Jansson, en el último, de 2020, en su página 560, y él la cataloga como pieza de fantasía bajo el número 6, ya que hay otras de distinta naturaleza. Pero esto me llamó a la reflexión, a la necesidad de que revisáramos nosotros justamente desde cuándo nuestro territorio tiene vigencia y certezas numismáticas. Y acá no puedo olvidarme de recordar que originalmente, o por lo menos en el siglo XIX, los coleccionistas y los estudiosos
entendían que las primeras amonedaciones de nuestro país eran exclusivamente desde las de Potosí 1813, con motivo de las disposiciones de la Asamblea Constituyente que acabamos de señalar. Sin embargo, tempranamente hubo también opiniones diversas y no faltó una resolución de la Junta de Historia y Numismática Americana de principios del siglo anterior, donde se señaló que debían incorporarse al monetario argentino las piezas acuñadas desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Circunstancia que el propio doctor Carlos Johnson, en sus famosos catálogos sobre la moneda circulante en territorio argentino, incorporó tempranamente desde el primero editado en 1989, pero que posteriormente él mismo revisó y tuvo el tino de retrotraerlo hacia 1500 y tantos, es decir, hacia la fecha de la existencia de la Casa de Moneda de Potosí, que sería la que habitualmente abastecería del monetario, junto con la de Lima y demás, pero del circulante en nuestro territorio, tal como lo estamos viendo. Entonces esto nos llevará a hacer una breve reflexión y a dar algunas referencias históricas. Y espero no excederme en la cantidad de textos que me parecieron demasiados, pero se me hicieron imprescindibles. En este caso, vemos algunos hitos históricos de la presencia hispana en la Argentina. Es decir, aquella presencia de entre 1515 y 1516 de don Juan Díaz de Solís, que arriba al Mar Dulce, que después sería llamado Río de Solís y posteriormente el Río de la Plata, y que en la isla Martín García, hoy Argentina, sepultan al tripulante de ese mismo nombre, allí fallecido, para después Solís perecer ante los indios charrúas. Pero es un dato histórico relevante. Más adelante, poquito más adelante, en 1520, como señalaba esta pieza de fantasía que vimos recién, don Fernando de Magallanes, a orden y nombre de los reinos de Castilla y Aragón, de Fernando VII en ese momento, perdón, Fernando II en ese momento, arriba a las costas patagónicas y permanece varios meses de invierno en San Julián, para después surcar hacia el sur e inaugurar el paso por el estrecho que une Atlántico y Pacífico y que hoy todos conocemos ya que lleva su nombre. Y don Fernando de Magallanes morirá en las Islas Malucas, hoy llamadas Molucas, pero en aquella época eran así, luchando contra los aborígenes. Y será Sebastián Elcano, entonces, quien complete la primera circunvalación al globo terráqueo, arribando a España en 1524. El cronista Antonio Pigafetta, italiano él, que los acompañaba, publica ese mismo año su Viaggio intorno del globo, o es decir, el viaje alrededor del mundo, con interesantísimas anotaciones y reflexiones. Y será poco tiempo después, ya para 1536, que el adelantado don Pedro de Mendoza establecerá el puerto de Santa María del Buen Aire sobre la margen austral del Río de la Plata y a su lado un pequeño fuerte de efímera duración. Para 1553, don Francisco de Aguirre, proveniente del otro lado de la cordillera de los Andes, de Chile, para ser puntuales, funda Santiago del Estero, la llamada madre de ciudades, ya que hoy es la ciudad de más antigua vigencia en nuestro territorio y desde la cual diversas partidas circularon hacia el norte y hacia el este, etcétera, para fundar una otra cantidad de ciudades como Tucumán, etcétera. Y por fin, para concluir esta breve reseña histórica de la presencia hispana en nuestro territorio, don Juan de Garay refunda la ciudad de la Trinidad en esta ocasión y puerto de Santa María de los Buenos Aires en 1580. Y bueno, abundando un poquito, vamos a hacer referencia
algunas, valga la redundancia, referencias literarias tempranas sobre nuestro país. En este caso, la primera que encontramos es la de Ulrico Smidel, un viajero germano que acompañó a don Pedro de Mendoza en la expedición del primer intento fundacional y publicó a su regreso el viaje al Río de la Plata, de 1534 a 1554. En idioma alemán, eso fue publicado en 1567 y después fue traducido al castellano con importantes referencias de esa ocasión. Por su parte, Alonso de Ercilla, en su obra La Araucana, publicada en Madrid en 1569, cita la presencia de Magallanes en el estrecho entre ambos mares, en el canto 27, 401, 404 son los párrafos. Y después, y a posteriori, será el arcediano hispano don Martín del Barco Centenera quien, al publicar en 1602 el poema épico La Argentina y Conquista del Río de la Plata, hará uso por primera vez de la mención del nombre Argentina para designar la región que actualmente ocupa nuestro país. Por fin, Ruy Díaz de Guzmán, en 1612, publica su obra Anales del descubrimiento, conquista y población del Río de la Plata, la que, en función de la obra anterior, rápidamente fue conocida como la Argentina manuscrita, dato de singular importancia. Vamos ahora a señalar que en materia numismática se producía para aquella época, que tiene que ver estrechamente con la llegada de Cristóbal Colón a este continente y con una reforma de profundo raigambre que establecen los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, al emitir la pragmática dada en Medina del Campo, en 13 de junio de 1497, que modifica toda la normativa anterior y define la nueva normativa adoptada para las acuñaciones de moneda, tanto peninsulares como indianas, en tanto en cuanto aún todavía no existían casas de moneda en esta región y que tardarían varios años más todavía en establecerse. En esta pragmática es un importante conjunto de 74 leyes prolijamente indicadas y señaladas. No terminaría la cuestión así, dado que la pragmática mencionada estableció como moneda de oro a labrarse el excelente de Granada, que también poco tiempo después pasaría a llamarse como ducado, y en plata estableció la acuñación del real. De los excelentes de la Granada dispuso que se acuñaran por tercios el excelente, el doble excelente y el medio excelente. Y de los reales de plata que se acuñaran por tercios, de a un real, de a medio real y el restante tercio en mitades entre cuartos y ochavos de real. Sin embargo, ordenanzas posteriores, tanto de Fernando II como de Carlos I, modificaron esta norma y cambiaron del excelente de la Granada al escudo de oro y autorizaron los reales de A2, de A3 y posteriormente de A4 y A8 reales. Valga señalar que el real de A3 circuló apenas un par de años, dado que generaba gran confusión en su peso y diámetro con el real de A2. Por lo tanto, fue eliminado rápidamente. Y, por otra parte, tanto el real de A4 como el de 8 reales demoraron todavía un tiempo en comenzar a acuñarse. Señalándose que es probable que los reales de A8 hubieran tenido su inicio en varias de las secas de Segovia, Sevilla, Toledo, etcétera, en la península. Lo que sí está muy claro que ese real de A8 fue durante más de 2 siglos la moneda insigne del Imperio Español y circuló por todo el orbe en tal calidad.
De ello, tenemos referencias bibliográficas más que interesantes y necesarias para el estudio a fondo de esta cuestión. Y estamos hablando en este caso de la obra de Tomás Daci, El estudio de los reales de A8, en 5 volúmenes que abarcan las emisiones desde 1474 hasta 1951. Es una edición de XF Calicó en Barcelona, que contó casualmente con el auspicio del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, como dice en su interior, y que hay un ejemplar para consulta en la Biblioteca del Centro Numismático de Buenos Aires. Lo interesante de señalar de estas piezas de los reales de A8 es que ahí, clara y puntualmente, se lo denomina en forma indistinta como reales de A8, pesos, pesos fuertes, y esto es muy importante tener en cuenta, duros, o pesos duros, piastras y también patacones, que es otro detalle de singular importancia. No es la única referencia bibliográfica a la que añadiremos esta otra, que es imprescindible también, que es la obra de Adolfo Herrera, El Duro, subtitulada Estudio de los reales de A8 españoles y de los iguales o similares labrados en los dominios de la corona española. Es un ejemplar de 2 tomos, que están reunidos en uno, editado en Madrid en 1914, que suma en total más de 1000 páginas, incluyendo 150 láminas, y que también está en consulta en la biblioteca del Centro Numismático de Buenos Aires, tanto como en mi propia biblioteca. Estas 2 obras permiten tener un pantallazo general sobre esta importante pieza de los 8 reales, el duro, el peso fuerte, el patacón, como acabamos de señalar, a lo largo de toda la historia desde su inicio. Pero veamos cómo fue y esta evolución y cómo se inició y cómo se trató. Como dijimos, las casas de moneda, las secas, que habrían de instalarse en la América hispana, demoraron todavía unos años desde la presencia de, digamos, de Colón en 1492 y de los primeros navegantes que ya fuera Hernán Cortés en México u otros, o Fernando de Magallanes acá en el sur, demoraron todavía una treintena de años cuanto menos. La primera de esas casas de moneda fue la instalada en México en 1535, junto con otra que en ese mismo año se instaló en la isla de Santo Domingo. Y así vemos otra serie como la de Lima en 1565, la de La Plata en 1573 y la de Potosí en 1573/1574, ya que hay diferencias de opinión al respecto, y la de Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, posteriormente la de Cusco, también en el Perú, la de Popayán en Colombia en la fecha señalada, la de Santiago de Chile para 1740, la de Guatemala, en lo que era la antigua Guatemala, que después se trasladó a los pocos años a la nueva Guatemala, y por fin la última, en el periodo todavía colonial, la de Caracas en 1802. Debe dejarse constancia que no se establecieron secas o casas de moneda ni en Buenos Aires, ni en Montevideo, ni en Asunción, ni en Quito en esta época colonial. Sí las hubo, obviamente, a posteriori, pero no en estos momentos. De cualquier modo, debiéramos resaltar que de todas estas casas de moneda, 2 fueron de la mayor y singular importancia, la de México de 1535 y la de Potosí de 1574. Y en alguna de estas fechas puede haber alguna diferencia entre diversos autores que tienen que ver con cuál habría sido la fecha de su instalación edilicia y cuál sería la fecha en que comenzó a acuñar y producir moneda. Vuelvo a repetir, la de México y la de Potosí fueron de significativa trascendencia en cuanto a la cantidad y calidad de las monedas hispano-coloniales acuñadas en América. Y ahora veamos en un rápido pasaje
algo de la evolución de estas acuñaciones, porque veremos enseguida que no todo fue tan sencillo ni fue de la noche a la mañana. Según nos comenta don Humberto Urcio, miren, casualmente en el cuaderno número 1 del Centro Numismático Buenos Aires, por allá por 1971, se conoció el peso corriente o la plata corriente bajo el formato de estos tejos de mineral de plata sin ensayar, que eran valuados por su peso. Y el fino era determinado a ojo, o bien por el toque, que era lo que acostumbraban en esa época. Y que de esta manera estas piezas eludían el pago del quinto real, como estaba normado en las pragmáticas respectivas. Acá vemos estos tres ejemplos que nos da don Humberto Burcio, en tres piezas, que no voy a detallar cada una de ellas, pero que como vemos arrojan pesos de 42 y de 30 y tantos gramos cada uno, lo que quiere decir que eran significativas y que estaban ligados a esta característica de una significativa, no eran moneda pequeña, o no pretendían ser moneda pequeña. A esto le sucedió el peso ensayado, o también llamado peso de minas en algunas oportunidades, que era una moneda imaginaria, pero que se tomaba como unidad en las casas de moneda de América para apreciar las barras de plata, que vemos acá en la imagen, y que como ustedes ven están llenas de distintas señales que indican desde quién fue el ensayador hasta su valuación, el peso, el contenido, el fino, etcétera, etcétera, que hacían de que estas piezas constituyeran lo que podía llamarse la plata o el peso ensayado. Y para el caso de la Casa de Moneda de México, que fue, vuelvo a repetir, la primera instalada en este continente junto a la de Santo Domingo, para 1536, el 15 de julio, Antonio de Mendoza, que era virrey y gobernador de la Nueva España, estableció la equivalencia de 8 reales castellanos a un peso de oro de Tepozque, con el fin de equiparar la moneda de Castilla, en aquel entonces era el castellano de oro. ¿Y qué era el peso de Tecuspe? De Tepuzque, para pronunciarlo correctamente, era una pieza con alto contenido de cobre y algo de oro que circulaba y que se acuñaba tempranamente, ya desde, señalan algunos autores, de 1520 en adelante, sin que existiera prácticamente una casa de moneda, que es posterior. Pero bueno, en esto, y el dato de importancia que nos interesa en esta circunstancia, es que esto contribuyó a que el valor de la moneda de 8 reales de plata, que era de 272 maravedíes, y que se correspondía con este citado para el peso de Tepozque, por lo cual, cuando se comenzó a acuñar el real de A8, se lo denominó habitualmente como peso, puntualmente esto válido para la ceca de México. Y se ve que esto se hubo extendido a posteriori por otras regiones de América. Estos primeros pesos, o algunos de los primeros pesos de 8 reales, como vemos en la imagen, de los cuales se conocen muy pocos ejemplares y tienen una alta evaluación en los remates, como esto que vemos aquí, que es una subasta de Daniel Frank Sewick, de 8 reales de Carlos y Juana, y que acuñados por la ceca de México son muy extremadamente raros y son considerados como los primeros dólares del Nuevo Mundo. Su producción para dicho periodo es de entre 1536 y 1538. Impresionantes monedas de gran valuación de toda naturaleza. Y esto dio lugar entonces a que surgieran diversos diseños para los pesos de 8 reales, estos de las columnas y de otros formatos de muy hermosa y significativa
designación. Rápidamente, en las secas que mencionamos anteriormente, se produjo este tipo de moneda macuquina, de a 8 reales y de otros valores también, por supuesto, pero siempre debemos señalar, aquí y ahora, que en cuanto a la cantidad de acuñaciones en plata en particular, las piezas de a 8 reales no bajaban de ocupar entre el 90 y más por ciento del total de las acuñaciones, ocupándose o destinándose el resto a las piezas de 4, 2, 1 y medio reales. Estas piezas, las llamadas macuquinas, sobre cuyo nombre ya hubo largas discusiones durante el siglo pasado entre distinguidos numismáticos de nuestra tierra, eran piezas forjadas a golpe de martillo y eran, en caso que correspondiera, cortadas a golpes también para ajustarlas al peso correcto. Obviamente que estas circunstancias, su formato y el carecer de un borde puntualmente establecido, se prestaban para su cercenado o el recorte y iban rebajando su peso y por ende su calidad. No obstante, también hubo piezas de exquisito diseño, incluyendo estos llamados los famosos corazones y algunas piezas zoomorfas, es decir, aquellas que tenían la imagen de diversos tipos de animales. Una maravilla todas estas piezas, cuyo resumen principal se encuentra y con amplio detalle en esta obra maravillosa de nuestro maestro, don Emilio Pauletti, que fue la edición de este 8 reales de las macuquinas o cops de Potosí. Estas es una referencia bibliográfica absoluta para el estudio de las macuquinas, en particular las de Potosí, obviamente, y abarca las emisiones macuquinas de los monarcas españoles desde Felipe II, III, IV, Carlos II, Felipe V, Luis I, Felipe V en su segundo mandato, Fernando VI y hasta Carlos III. Es decir, entre los años de 1574 y 1773. Prácticamente 2 siglos de emisiones de piezas macuquinas en esta región, para el caso desde la seca de Potosí. Pero bien, no tardó la necesidad y la conveniencia de modificar el tipo de acuñaciones y se llegó a este diseño de los 8 reales o pesos columnarios. Hermosa y maravillosa moneda, también llamada Pillar Dollar, Spanish Dollar o Piastra Española, que para mí, como para muchos, es una de las más bellas piezas y que se acuñaron en las diversas secas que vemos al pie, de México, Lima, Santiago, Potosí, Guatemala y Santa Fe de Bogotá, en los periodos que allí se señalan, que son bastante extensos y que tiene una particularidad esta pieza, que es la pieza llamada de cordoncillo, ya que la modernización de los mecanismos de acuñación hizo que esta pieza en su canto llevara un cordón que impedía su deformación y los recortes y cercenamientos a los que estaban sujetos las anteriormente vistas macuquinas. De aquí en más se produjo entonces un avance significativo en materia técnica y en la materia de la calidad de la moneda, y este peso fue, sin ninguna duda, considerado como un peso fuerte con respecto al de las anteriores emisiones. De estas piezas se emitieron durante el reinado de Carlos III, entre 1759 y 1788, en varias de las secas que citamos anteriormente y que, como se estilaba en la época, llevaban en el anverso la imagen del soberano respectivo y en el reverso el escudo de armas
de la corona española, entre las columnas de Hércules. Después de esta emisión correspondieron las de Carlos IV, que se las ve con dos señales distintas, la del 4 visto de esta manera o en el número romano que todos conocemos actualmente. Estas se acuñaron entre 1788 y 1808 en también las más diversas secas de las que citamos previamente. Piezas también de cordoncillo y 8 reales de busto, denominadas así. Pesos de busto, sin ninguna duda. Y por fin, el último monarca de esta corona hispana será Fernando VII, que entre 1808 y 1833 tendrá la oportunidad de ver sus acuñaciones de esta moneda de 8 reales o pesos de busto. Es decir, que tenemos toda una serie de pesos, pesos fuertes, pesos de busto, pesos columnarios, que son claramente los que circulan y se acuñan en todo este periodo en la América hispana, en las distintas secas, antes de lo que sería el proceso de las independencias de las naciones latinoamericanas. ¿Y cuál fue esa herencia del peso hispanoamericano en toda América? Rápidamente señalemos que tras el levantamiento de Chuquisaca, en el Virreinato del Río de la Plata, actual Bolivia obviamente, el 25 de mayo de 1809, al que sumó rápidamente después la ciudad de La Paz, también en la actual Bolivia, dieron comienzo las luchas de la independencia americana, que a pesar de haber sido sofocados estos dos intentos, continuaron el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y en el breve en todo el resto de la América hispana. Así nacieron las naciones que adoptarían sus respectivos signos monetarios, recibiendo la herencia del reciente pasado hispánico. El peso que hemos visto hasta recién se constituyó entonces en la moneda americana por excelencia. Y veamos cómo, y cuándo, y dónde. Puntualmente, hoy día, 7 países de América hoy usan el peso como divisa, más las Filipinas en Asia, que hace lo propio con el que en su momento llamó piso y hoy se denomina piso. Son Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay, más Filipinas. En todos los casos se trata de moneda propia, de distintos signos monetarios y con diferentes equivalencias, pero en todos los casos bajo la denominación de peso. El tema es que no termina ahí la cuestión, ya que hubo otros 8 países que utilizaron el peso como signo monetario propio en nuestra América. Ellos fueron Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Cada uno de ellos lo utilizó en determinados periodos, el peso me estoy refiriendo, como moneda y signo monetario propio, en los distintos periodos que ahí señalamos al pie. Algunos fueron plazos breves, algunos fueron desde sus orígenes libertarios, pongamos por ejemplo Costa Rica y Guatemala desde 1821, u otros son muy a posteriori, como Bolivia, que adopta el peso entre 1963 y 1988. O, bueno, algunos casos más que vemos, como el de Paraguay, que utilizó el peso entre 1856 y 1944, pasando después al guaraní. Cada uno de estos 8 países que estamos citando tuvieron su pasaje a otras denominaciones. Bolivia al boliviano, Costa Rica pasó al colón, El Salvador también al colón, Guatemala pasó al quetzal, Honduras a la lempira, Nicaragua al córdoba, Paraguay al guaraní y Venezuela al bolívar, como las nuevas denominaciones de sus monedas, pero que arrancaron en su momento o en alguna etapa o algún periodo utilizando el peso como signo monetario propio.
Y por fin, digamos, 4 casos más notables, de la propia España, que fue el origen de este signo monetario y de toda su dispersión en el continente americano. El caso de la isla de Puerto Rico, hoy Estado libre asociado a los Estados Unidos, pero allí circuló el peso entre los años de 1812 y 1917. Y en el propio Estados Unidos, el peso, también llamado Spanish Dollar o Spanish Millet Dollar, circuló legalmente entre 1785 y 1857. Y el que obviamente circulaba por esos lares era el peso de 8 reales acuñados en México por los generales. Y como otro caso más notorio, también la ex Guinea portuguesa, hoy denominada Guinea-Bissau, tuvo como signo monetario el peso guineano por varios años hasta adoptar posteriormente el franco del Banco de África Occidental. Y bueno, como vimos, esa fue la importante herencia del peso de 8 reales hispano a las distintas naciones americanas tras su liberación. ¿Qué pasó en el caso puntual de nuestro país? Entre las acuñaciones de Potosí de 1813 y 1815, que todos reconocemos como la primera moneda patria, y las emisiones de la ley 1130 de 1881, nuestro país sufrió lo que se ha dado en llamar la anarquía monetaria. Efectivamente, desde que en 1815 se perdiera el control sobre la Casa Nacional de Moneda, como se denominó aquella instalada en la Villa Imperial de Potosí, desde 1813 en adelante, cuando en 1815 se pierde su control, nos quedamos sin la posibilidad de una seca de semejante magnitud. Y demoraríamos varias décadas hasta lograr recomponer esa circunstancia y esa situación. Veamos qué fue esto de la anarquía monetaria, que podemos cronológicamente establecer entre 1815 y 1881. En dicho periodo muchas provincias emitieron sus propios tipos monetarios y billetes de papel moneda bajo las más distintas denominaciones que se nos pueda ocurrir. Mientras otras provincias de nuestro país también utilizaban como corriente la moneda de plata boliviana o papel moneda emitido en esa moneda de plata boliviana. No voy a hacer un rápido repaso de la múltiple cantidad de signos monetarios que circularon en estos años de anarquía. Pesos fuertes, pesos de moneda corriente, pesos plata, pesos de oro, pesos en moneda de curso legal, pesos de una onza castellano de plata de 10 dinero de ley cada una, pesos en moneda metálica, papel billete, SIC, como está escrito y como lo ven ustedes, décimos y reales de cobre, billetes en moneda corriente inconvertible de a 25 por un peso fuerte, centavos fuertes, reales y pesos en plata boliviana, pesos fuertes en oro sellado, centésimos fuertes valuados en chirolas bolivianas, amén de monedas de oro chilenas, mexicanas, inglesas, francesas u otras, conforme tablas de equivalencias que eran modificadas y actualizadas periódicamente, lo que podemos definir claramente como un caos monetario sin par. La ley 733 de 1875, que intentó crear el peso fuerte, fue un serio intento de poner fin a este caos que recién llegaría en 1881 con la ley 1130. Esta ley 1130 estableció el peso moneda nacional y el cono monetario que surgió para estos primeros años tuvo que ver con 2 piezas de oro, la de 5 pesos, un argentino, y las de 2 pesos y medio argentino, en oro, más las piezas en plata de
un patacón o un peso, 50, 20 y 10 centavos, también en plata, y las monedas de cobre de 2 y 1 centavo. Esta de cono y esta serie significan y son el símbolo de la unificación monetaria argentina, que de todas maneras tendría rápidamente algunas modificaciones, ya que la moneda de plata de la serie del Patacón se acuñó solo entre 1881 y 1883, mientras que los argentinos de oro tuvieron un breve periodo más largo, entre 1881 y hasta 1889, y una emisión posterior de 1896, y después dejó de emitirse moneda de oro durante más de un siglo en nuestro país. Y bueno, y las monedas de cobre de 1 y 2 centavos que después fueron replicados a mediados del siglo siguiente con otras de menor tamaño. Pero bueno, no terminaron ahí los avatares del peso argentino durante los siglos XX y XXI. Al suprimirse las acuñaciones de plata de la serie del Patacón en 1883, puede darse por concluida la vigencia de ese peso fuerte, aun cuando la divisa de nuestro país, es decir, el peso moneda nacional, supo conservar cierta estabilidad durante décadas. No obstante, para 1969 concluyó la vigencia y a partir de enero de 1970 entró en circulación el llamado peso ley 18.188, con una equivalencia de un peso ley por cada 100 pesos moneda nacional. Poco tiempo después fue suplantado por el peso argentino, que circuló entre junio de 1983 y junio de 1985, a razón de 10.000 pesos ley por un peso argentino. 4 ceros más, que sumados a los dos anteriores, van 6. En 1985 entró en vigencia el austral, equivalente a 1.000 pesos argentinos, y van un montón de ceros. Y por fin, el 1 de enero del 92 inicia su vigencia el peso convertible, igual a 10.000 australes, con 4 ceros más, una equidad de 1 a 1 con el dólar, que duró hasta 2002. Desde allí se suprimió la ley de convertibilidad hasta hoy día, y nuestro signo sigue siendo el peso, a secas. Digamos que en el conjunto, desde el peso ley en adelante, sumaron 13 ceros las devaluaciones de nuestro signo monetario de nombre peso. Creo que más fácilmente hubiera sido visualizarlo de esta manera, con los distintos tipos de papel moneda vigentes de la creación del Banco Central, con los diferentes diseños de pesos de la serie del Progreso o los de la justicia, sin venda en los ojos, porque se trataba de la justicia social y no otra, para pasar por los pesos ley 18.188, el peso argentino, el austral, el peso convertible, el peso ya sin convertibilidad, que ya deja de tener el valor 1, ya que no se volvió a emitir el valor 1, y la nueva serie, que ya al desaparecer también el valor 2, la serie Tenemos Patria, encabezó el valor de 5 pesos que tenemos ahí a la vista. Así que estas nuevas series de la moneda argentina, con esas diversas denominaciones, las vemos básicamente en los billetes de papel moneda, ya que en todos los casos las piezas monetarias, que antes eran considerados de tanto valor, inclusive simbólico, pierden su carrera contra
estas emisiones de papel moneda que aumentan periódicamente los valores que representan y su poder de compra, obviamente. Una de estas últimas series, la serie de pesos Tenemos Patria, que tenemos a la vista, con un dato curioso, esta misma serie llegó a tener diseñados y publicados, inclusive por el Banco Central y Casa de Moneda, y hasta la Presidenta en su momento publicitó la posible emisión de esta serie, pero ni el de 20 pesos ni el de 100 pesos de las Madres de Plaza de Mayo tuvieron circulación. No obstante, hoy día vemos que hay impresiones no auténticas, llamémosle copias, que circulan en los medios numismáticos de estos dos billetes que no circularon en ningún momento. Y vamos a señalar ahora que hubo una serie más, por supuesto, que está actualmente en circulación, la de serie de animales autóctonos de Argentina, cuyos valores tenemos a la vista y que son los que hoy están vigentes. Y dentro de los cuales, para dar un dato de optimismo, cuanto menos, ya que mucho no podemos aspirar con respecto a cómo sigue esta cuestión con respecto a nuestra moneda, ya que no ha faltado algún economista como Roberto Ferreres y algunos otros que están augurando un pronto cambio de signo monetario y una más fuerte devaluación de la que conocemos hasta estos días. Pero no me voy a conformar con esto. Voy a intentar una semblanza al menos positiva de nuestra moneda. El Yaguareté, el billete argentino de 500 pesos, premiado en diversas oportunidades. Este billete obtuvo el premio Nexonum de España en 2016 y como mejor billete del mundo para el periodo, y a su vez el premio Latinum de 2015-2016 para el mejor billete de Latinoamérica. Con lo que, bueno, pongámosle un poco de optimismo a esta circunstancia que nos toca transitar. Así es que, señores, les agradezco mucho vuestra presencia y quedo a vuestra disposición.